Sigues tú, Felipe Calderón. Atención mexicanos, mañana dará comienzo el juicio contra el brazo derecho de Felipe Calderón, el hombre que se encargó de organizar la mal llamada guerra contra el crimen organizado. Mañana se destapará la cloaca de la corrupción en México, pero a ningún medio de comunicación parece importarle esta noticia. Porque muy posiblemente, muchos de esos comunicadores, empresarios y políticos opositores, estén involucrados en los negocios sucios de este criminal, y ahora mismo están temblando de miedo. Por eso es muy importante que el pueblo de México esté informado, para no repetir nuestra historia, y que las élites, no se sientan intocables. Pero no necesitamos a ninguno de esos comunicadores, son ustedes, y somos nosotros, quienes debemos difundir la verdad, y la gran importancia que tendrá el juicio. Por esa razón, aquí te explicamos lo que todos los mexicanos tendrían que saber. Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, que era la persona más indicada y era de muy buena, siguen dándose baños de pureza, porque esa es la característica del conservadurismo. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y un alto funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, enfrenta a la justicia de Estados Unidos, por los cargos de conspiración de tráfico de cocaína con el cartel de Sinaloa, haber recibido millones de dólares en sobornos del mismo grupo criminal, y colaborar durante al menos 20 años, con los líderes de dicha organización. Durante las audiencias, se esperan las declaraciones de al menos 19 testigos clave, entre ellos, las declaraciones de Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, y Reinaldo, el Rey Zambada, quienes pudieran revelar el nivel de corrupción que existió durante el sexenio de Felipe Calderón. Las autoridades de México han informado que se espera que durante las audiencias, se revelarán los nombres de funcionarios federales, y del gobierno de la Ciudad de México, que entregaron contratos millonarios a las empresas del exsecretario, en los sexenios de Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto. Además, serán expuestos los periodistas que recibieron dinero a cambio de no revelar los vínculos del poder con el crimen organizado. Con estas acusaciones, también se abre la puerta a nuevas investigaciones en contra de Felipe Calderón. Resulta que de acuerdo con la investigación de la revista Contralínea, el expresidente de México, Felipe Calderón sería investigado en México y Estados Unidos por irregularidades financieras. La investigación publicada por el medio citado revela además que el exmandatario federal tendría vínculos con una financiera creada en un paraíso fiscal. Dicha sociedad anónima se constituyó en el paraíso fiscal de Panamá y con sede también en Colombia. Se trata de la financiera Iberoamérica creada el 19 de julio de 2012, así fue informado por la revista Contralínea quien expone las irregularidades financieras del exmandatario. En el reportaje se señala que tanto en México como en Estados Unidos existen investigaciones financieras en contra de Felipe Calderón, que buscan de su fortuna amasada en paraísos fiscales. Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal,
le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento.